es una de esas series que perduran en el tiempo, ya sea por los interminables debates sobre los niveles de poder, o por la repercusión histórica que ha tenido a nivel mundial, o simplemente por la enorme cantidad de obras y autores inspirados por el trabajo del maestro Akira Toriyama, en paz descanse. Sin embargo, son pocas las ocasiones en las cuales se intenta desarrollar una teoría basada directamente en el material original que no recaiga en aspectos más superficiales de la obra, como lo vienen a ser precisamente los niveles de poder. Esto ha llevado a que Dragon Ball sea catalogada de forma errónea como una serie simple, ignorando por completo elementos importantes de su narrativa, como hechos de que el Rey Cole no tenía realmente otras transformaciones y que era más débil que Freezer, o que en la saga de los androides conocemos realmente a dos Trunks del futuro distintos, o incluso elementos mediante los cuales el propio manga de Dragon Ball descanoniza a Dragon Ball Super, como los 5 años que pasan los protagonistas y convivir entre ellos al final del manga clásico, siendo que Vegeta y Bulma aparentemente no conocen a Pan, suele quedar relegado en favor de discusiones constantes sobre cifras y escalas de poder, ignorando que todo esto dicho se refuerza en el capítulo 518, donde se establece que Goku no ha visto a sus amigos en años. Y es que en la propia saga de Buu se menciona de forma explícita que Goku en estado de Super Saiyajin posee aproximadamente 3000 Kiris, una cantidad equivalente a, no lo sé, unos 150 millones de unidades de poder, la misma cifra que se manejaba en la saga de Freezer. Esto implica que o bien Goku no incrementó de forma significativa su poder base desde Namek, o que simplemente su poder real solo varía de una manera marginal. Por ello considero que seguir teorizando sobre los niveles de poder es una discusión estúpida y poco provechosa, pues no se puede debatir contra hechos canónicos a menos que la propia obra indique lo contrario. Debido a esto resulta muchísimo más interesante plantear preguntas diferentes, como por ejemplo, ¿cuál es la verdadera relación entre Cell y los androides número 17 y 18? Y antes de que argumentes que la respuesta es más que obvia, déjame cocinar un poco. Es evidente que Cell necesita absorber a los androides para alcanzar su forma perfecta. Pero, si su función principal fuese exclusivamente esa, no tendría sentido que el Dr. Gero crease a dos androides que, por sí mismos, son máquinas de combate incomparablemente poderosas. Esto resulta aún más extraño si consideramos que, según el propio Dr. Gero, sus datos sobre Goku solo abarcan hasta la saga Saiyajin, argumentando que era poco probable que este incrementara su poder más allá de las 24.000 unidades vistas en ese punto de la historia, siendo que el hecho de que los androides confundan a Goku con Yamcha en su primera aparición dentro de este arco indica no solo un gran incremento de poder en las fuerzas de nuestros protagonistas, sino también una gran desconexión de la realidad por parte de los androides, siendo una prueba clara de estas estimaciones erróneas, pues estos asumían que el poder de Goku no variaría en gran medida, cuando en la saga de Freezer llegó a un máximo de 150 millones de unidades de poder. Todo esto nos permite comprender que, con esos cálculos, crear androides que superen ampliamente la capacidad total del Super Saiyajin resulta estúpido e ilógico, pues al menos en el papel los androides 17 y 18 son más de 100 veces superiores al Goku de la saga Saiyajin. Y aunque muchos puedan argumentar que el Dr. Gero afirmó que podría superar con facilidad el nuevo nivel de Goku, debemos recordar que se trata del Goku enfermo del corazón, quien se encuentra en un estado tan deteriorado que incluso Piccolo lo menosprecia. Esto da pie a interpretar que el poder mostrado no era representativo de su verdadero potencial, siendo reforzado cuando Goku termina siendo incapaz de vencer al androide número 19, el cual es considerado un modelo antiguo, menos poderoso y eficiente que los androides 17 y 18. Y miren, aunque esto puede llegar a ser sumamente conveniente para este punto de la historia, también evidencia grandes falencias por parte del Dr. Gero al no crear más androides similares a estos dos, a menos que simplemente no tuviera la capacidad de hacerlo. Y aquí surge una idea clave. Los androides 17 y 18, si bien fueron creados para matar a Goku y a los guerreros Z, podrían no haber sido necesarios en lo absoluto o incluso representar un peligro desde la perspectiva del Dr. Gero, pues su poder superaba con creces lo requerido.
considerando que probablemente estimaba que el máximo de Goku rondaba entre las 30.000 y las 35.000 unidades de poder. Con todo ello en mente, surgen varias preguntas, como ¿por qué el Dr. Gero no se mejoró a sí mismo como lo hizo con los androides 17 y 18? ¿Y para qué crear a Cell si los androides ya tenían poder de sobra para cumplir con sus objetivos bajo los cálculos iniciales? Y es que incluso si eran rebeldes, el Dr. Gero pudo haber llevado sus cápsulas a las ciudades que deseaba destruir, programar las misiones dentro del sistema de los androides y, en caso de desobediencia, simplemente desactivarlos con el control remoto. Pero la pregunta más importante no es esa, sino ¿para qué crear un androide que es aún más fuerte, que además requiere absorber humanos y a los propios androides 17 y 18 para completarse? Pues abróchense los cinturones porque aquí viene la teoría. Según ilustraciones oficiales del maestro Akira Toriyama, los androides fueron ideados en un orden consecutivo que culmina en Cell. Sin embargo, es importante destacar que en dicha ilustración los androides 17 y 18 se encuentran separados en recuadros al resto de los androides. Y esto puede llegar a interpretarse como una división tecnológica, ya que su desarrollo introduce una característica única: la energía ilimitada. Y el único otro androide que comparte esta característica de su separación dentro de este esquema es Cell, quien nuevamente necesita absorber a los androides número 17 y 18 para alcanzar la perfección. Y antes de proseguir, una aclaración. Para aquellos curiosos, este esquema se puede ver en Dragon Ball Full Color Arco 4 Volumen 3, en el capítulo número 37. Es de hecho prácticamente la portada de ese capítulo. Esto lo digo únicamente por si alguno de ustedes desea comprobar estos hechos. Dicho eso, prosigamos. Y esto nos lleva a la verdadera pregunta: ¿qué es exactamente lo que los androides aportan a Cell? Y es que no se trata simplemente de una suma de poderes. Si ese fuera el caso, recordemos que Vegeta derrotó con facilidad a Cell Imperfecto, y que cuando Goku sale de la habitación del tiempo con apenas la mitad del poder del Super Saiyajin Full Power, es muy superior a Vegeta en su estado Daini Dankai. Esto confirma que la absorción no incrementa el poder de forma sumatoria, sino exponencial. ¿Pero por qué? Pues teniendo todo esto en cuenta, podemos entender que el Dr. Gero no les dio únicamente mecanismos para el aumento de poder a los androides 17 y 18, sino que adaptó otro tipo de tecnologías distintas para su creación final, Cell. Por ello debemos observar las características clave de los androides, como su fuerza superior incluso a la de Freezer, el emperador de los electrodomésticos. Y ojo, independientemente de si Freezer era más fuerte o más débil en su segunda aparición, lo cierto es que Namek alcanzó los 120 millones de unidades de poder. Y como aquí estamos hablando de Dragon Ball y no de un fanfic donde entrenar 6 meses te pone al nivel de los dioses de la destrucción. Coño, weón, qué mal fanfic. Podemos asumir que Freezer se mantuvo en ese rango de poder. Esto nos permite afirmar que en el espacio no existía la tecnología necesaria para incrementar el poder de manera artificial, lo cual abre una pregunta interesante. ¿Y si lo que se requería para incrementar el poder artificial eran células de Freezer y de su familia? Y antes de que me pregunten ¿qué me fumé?, piensen un momento. El único que logró crear una forma de vida artificial superior a la del emperador de los electrodomésticos fue el Dr. Gero. Y según el propio Cell, este poseía células de Freezer, Goku, Piccolo y una enorme cantidad de guerreros más. El Dr. Gero fue el único en el universo capaz de crear una forma de vida artificial que superara al emperador de los electrodomésticos, y aún así los androides 17 y 18 eran necesarios para que Cell se perfeccionara. Con esto en mente, se vuelve entendible que el Dr. Gero no se mejorara a sí mismo como lo hizo con los androides número 17 y 18. Tal vez consideraba que Cell podría ser una amenaza, pues podría preferir absorberlo antes de a ellos. O quizás las reservas de ADN se agotaron. También es posible que, debido a la incompatibilidad genética entre los demonios del frío y los namekianos con los Saiyajin y los humanos, Cell necesitará absorber a humanos primero para estabilizar su código genético antes de poder asimilar a los androides. Pues dudo seriamente que absorber el equivalente a unos
No lo sé, 150 millones de humanos en tan poco tiempo fuera viable, considerando que estos apenas alcanzan los 2 dígitos en unidades de poder. Por ello, esta explicación me resulta mucho más plausible. Esto también explica por qué Cell sufre cambios físicos cada vez que absorbe a un androide. Está completando su código genético. El Dr. Gero diseñó todo esto con el objetivo de crear al guerrero perfecto bajo su control. Pues recordemos que él mismo se convirtió en un androide, pero nunca aspiró al poder de los modelos más avanzados. De esta forma, creo que el plan de Gero queda más que claro. Exterminar a Goku y posteriormente permitir que su creación final se desarrolle libremente, aplastando a cualquier oposición. Y sin embargo, el Dr. Gero nunca comprendió realmente los límites del poder de sus creaciones. Y esto lo único que originó fue que el Dr. Gero fuera incapaz de analizar correctamente no solo los niveles de poder de los guerreros Z, sino también el verdadero potencial de sus propias invenciones. Y dicho todo esto, lo único que me queda como conclusión es que los androides no solo son así de fuertes por el hecho de que fueran inventados para vencer a Goku, sino por el hecho de que tienen material genético Saiyajin, humano, namekiano y del demonio del frío. Y ojo, aclaro de que no es una gran cantidad, sino simplemente lo necesario para complementar el código genético de Cell, pero de igual manera eso terminó afectando el nivel de poder que pueden llegar a acceder estos 2 androides.